principio. Pero buena tarde, por supuesto. Estoy encantadísima de estar aquí en Barcelona y agradezco sinceramente a la organización de Septis Salvat que me haya traído a conoceros y estar con vosotros y a tratar de algo que efectivamente tiene que ver con mi estudio, con mi trabajo y con mi currículum. Hablar de Edad Media, pero no hablar de Edad Media, ya veremos por qué. El aparente republicano de dónde viene. Esta charla es el producto de la perplejidad. Perplejidad porque uno cuando estudia historia, desde el primer día, desde el día 1, le quitan de la cabeza 2 o 3 ideas preconcebidas que son muy típicas. Una de ellas es que la Edad Media era una etapa oscura, horrible, tormentosa, opresora, un horror. ¿Qué es lo primero que hacen? Cuidado cómo abordas la Edad Media. Esto no es así. Pero cuando sales de la facultad y hablas con la gente, con personas que tienen cultura, estudios, gente que tiene mucho nivel intelectual, personas que además tienen importantes dosis de pensamiento crítico a cuestas, sin embargo dicen cosas como nos quieren llevar a tiempos de opresión medieval, no dicen tiempos de opresión asiria, y los asirios puestos a oprimir, oprimían a gusto, no, o dicen cosas como yo no sé a dónde nos quieren llevar. Estos son torturas medievales de la Inquisición. Eso yo cada vez que lo oigo me quedo completamente empanada. Luego veremos por qué. Hay una excepción a la norma. Generalmente cuando se invoca la historia como vamos a una época peor, la Edad Media es la primera candidata. Salvo cuando hablamos de las condiciones laborales. Ahí siempre nos dicen, nos van a llevar al Manchester del siglo XIX. Dicen, bueno, ahí vamos mejorando, ¿no? La cosa va un poquito más centrada. Pero lo cierto es que en general la Edad Media es el pim pam pum. Y el pim pam pum sobre todo de personas que tienen concepciones de la vida progresistas, ilustradas, muy cercanas y muy pegadas al desarrollo científico y técnico. Es curioso porque también es la niña bonita de personas generalmente muy retrógradas, muy conservadoras. Y no hay más que ver la composición de los departamentos de medieval de muchas universidades españolas para entender lo que os estoy diciendo. Opus, así. Bien, sea como sea, está claro que la Edad Media la tratamos de una manera muy extraña, ¿no? Y sobre todo cuando vamos fuera del campo del estudio de la historia, de los historiadores, quiero decir, nos encontramos con un montón de ideas preconcebidas. Si me oís jadear, no es por la emoción del momentico, como dirían los pamploneses, sino porque soy alérgica y esta época del año para mí es un poquito fastidiada, ¿de acuerdo? Bueno, pues de ahí viene esto de ni edad ni media y la dosis de pensamiento crítico. La dosis de pensamiento crítico es fundamental para todo, para las ciencias y para las letras, fundamental para andar por la calle y cruzar un semáforo, incluso para actos aparentemente banales como llegar a una farmacia y pedir un remedio contra un catarro, a ver qué te cuelan, si no estás un poco listo. El pensamiento crítico en historia es básico, porque sin pensamiento crítico la historia es cualquier cosa menos historia. Es cronicón, al servicio del poder establecido generalmente, o al servicio de quienes aspiran a ser el nuevo poder establecido. Es propaganda, es folleto, es panfleto, pero no es algo que pueda servirnos. No es historia tal como debe entenderse. Todos los avances de la historia como disciplina se deben justamente a la aplicación de dosis muy importantes de pensamiento crítico, que es lo que hace que la historia se haya quitado de en medio cronicones falsos, falsificaciones horribles, documentales. En España, por ejemplo, había una falsificación fantástica que eran los bronces del Sacromonte, que se encontraron, entre comillas, en el siglo XVII y que decían un montón de disparates que convenían mucho, mira tú por dónde, a la monarquía española de la época. Y costó mucho trabajo y varias amenazas de la Inquisición hasta que conseguimos quitarnos de en medio esos bronces del Sacromonte. En conjunto, el pensamiento crítico es lo que hace de nosotros ciudadanos más libres, más avisados, más enterados, más informados, más difíciles de tratar, menos conformistas y bastante menos borregos. La falta de pensamiento crítico es lo que hace de nosotros gente adocenada y dispuesta a que nos cuelen más o menos lo que sea. Así que el pensamiento crítico también se aplica en historia, como no, y vamos a ver y empezar por el principio. ¿Alguien le da al botoncito de pasar, por favor?
Esto que vais a ver aquí son las típicas imágenes tópicas de lo horrorosa que es la Edad Media. La peste negra, aquí el terror al más allá, siempre los miedos milenarios, de todo, unas cosas espantosísimas en la Edad Media. Esta es la imagen tópica de esa Edad Media horrible que dura 1000 años y que no es más que eso, la danza de la muerte, la destrucción, el atraso, Curiosamente, esta imagen tópica de la Edad Media, como que no va, la siguiente, ahora, también va acompasada con esta otra visión edulcorada, porque son dos caras de la misma moneda. La visión edulcorada de los caballeros, los unicornios, las doncellas y todas estas cosas, que además, curiosamente, la literatura o cierto tipo de literatura contemporánea y cierto tipo de entretenimiento televisivo contemporáneo y no televisivo, hace como muy evidente, está por todas partes. Es curioso observar cómo la Edad Media tiene esa función también edulcorada, porque no sé si, bueno, sí, claro que nos hemos fijado, sabemos todos perfectamente. ¿Vosotros creéis que un noruego o un germano se puede sentir muy hermanado en una Europa que fundamenta todo su ser intelectual en Grecia y en Roma? Algo pasa ahí, ¿no? Está claro. Y entre medias está este espanto. Esto que veis aquí es la visión de la sociedad tripartita. Eso que llamaban en latín los oratores, los velatores y los laboratores. Los que rezan, los que guerrean y los que trabajan. En torno al año 1000 empieza a surgir una especie de justificación filosófica, por supuesto dentro de las élites, diciendo que la sociedad era perfecta tal como ellos la tenían y como ellos la mandaban, porque había una división perfecta del trabajo. Unos oraban y salvaban la salud en este mundo y en el siguiente de todo el mundo. Los otros peleaban, eran los que se ocupaban del bienestar de la comunidad desde el punto de vista de la seguridad. Y luego había otros, esos otros eran la inmensa masa de la población, que eran los que trabajaban para alimentar a los que rezaban y a los que guerreaban, y no tenían tiempo de producir alimentos y otras cosas. Este cuento de la sociedad tripartita hoy en día sigue siendo enseñado en las universidades, más o menos pasado por un pequeño tamiz de crítica, pero no creéis que mucho más. Y de hecho es el gran elemento justificativo de la Edad Media y en general de todo lo que tenga que ver con cómo mantenemos a una gran masa de gente trabajando y dando su esfuerzo a otros que no son quienes trabajan. ¿Podemos ampliar? Bueno, esto que tenemos aquí es la estampa de un señor al que la Edad Media no trató nada mal, pese a las apariencias, ¿eh? Vivió 70 años en el siglo XIV, no era poca cosa precisamente. Es un retrato, tomado del natural además, del señor Petrarca. Petrarca murió en 1374, nació en 1304, 70 años, y Petrarca es uno de los principales responsables de la visión negra en torno a la Edad Media. Porque es él y la gente de su escuela, estos a los que llamamos protohumanistas, porque si decimos que son medievales parece que se enfadan, y son tan medievales como cualquiera, con el siglo XIV, eran los que decían, vivimos una etapa espantosa, y tenían razón, el siglo XIV fue una etapa espantosa. Vivimos una etapa horrible, algo hay que hacer para salir de ella. Tenemos que tender a una restauración de lo que fue el gran modelo de Roma y de Grecia. Y entonces miran hacia la antigüedad clásica. Y dicen, ¿qué ha habido entre Roma y Grecia y este mundo que tenemos ahora? Y ahí es donde se equivocan, y donde se equivocaban todos ellos cuando decían, no hay más que peste negra, destrucción, guerras, es todo espantoso, hay una pobreza terrible. Se equivocaban porque ellos lo que hacían era extender los horrores de su época a todos los siglos anteriores. Y sabemos que no es así. Hay muchos estudios medievales que dicen que en el entorno del año 1000 hubo un verdadero florecimiento económico en toda Europa occidental. Pero ellos lo que hacían era remitirse a la antigua Roma y decir lo que ha habido desde la caída de Roma hasta ahora es el desastre en el que vivimos y lo que tenemos que hacer es tender a recuperar la antigüedad clásica, pero renovada por nosotros mismos. ¿Lo podemos hacer? Muy bien. Todo esto
configura un sistema de edades. Es curioso, desde el siglo VII, un poema de Hesíodo en la Grecia antigua, la humanidad, o al menos la humanidad occidental, tiene la costumbre de dividir el tiempo en edades. En el poema más conocido de Hesíodo se va de la edad de oro, la edad de bronce, la edad de fin. Nosotros ha llegado más a nuestra época a través de las metamorfosis de Ovidio. Entonces lo que vemos aquí, mal. ¿Le puedes dar un momento más, por favor? Vale. Nos hemos perdido, el programa no va exactamente adecuado a la presentación, por eso nos hemos perdido algunas cosas. Esto que vemos aquí es ya la edad de hierro. La anterior es la edad de plata y nos hemos perdido la preciosa estampa de la edad de oro. En la estampa de la edad de oro es todo maravilla y diversión. Y además va todo el mundo en pelota picada. No solo porque el pecado no existe, el pecado sexual no existe, sino porque además hay buena temperatura. Nadie necesita cubrirse. En la edad de plata las cosas ya no van tan bien. Empieza a generarse ya una cierta violencia entre las personas. Y esta, que es la edad de hierro, esta es la de bronce, empezamos a ver ya los primeros trabajos metalúrgicos, la gente tapada. Y aquí llegamos a la edad del hierro. En la edad del hierro la gente ya va tapada hasta el gañote. Aquí hay absoluto horror de todo tipo. Si veis ahí al fondo hay una guerra, trabajos, violencia, pero también hay trabajo metalúrgico muy bien hecho, trabajo de campo muy bien hecho. Existen todas estas cosas. ¿Puedo pasar? Y no es que lleguemos al billete de 1000 pelas, el famoso de San Isidro de Sevilla, que hemos conocido sobre todo los más mayores. Este San Isidro de Sevilla lo que hace es reformular esa idea de las edades antiguas y dice, no, el tiempo pasa, como decían los antiguos, pero pasa de una manera mucho más inteligente. Veamos. La primera edad, una edad que va desde la creación hasta el diluvio. ¿Veamos otra vez? Luego hay otra, que es la que va desde el diluvio hasta los primeros patriarcas de la Biblia, por supuesto. Una tercera que llega hasta el rey David. Luego una cuarta que llega hasta la toma de Judea por Nabucodonosor. Esto es una representación medieval de la toma de Judea por Nabucodonosor. Otra, en la que llegamos hasta el nacimiento de Cristo. Y ya llegamos a la Fetén, la que empieza en el nacimiento de Cristo y termina con la parusía, la segunda llegada de Cristo al mundo. Son 6 edades. Se supone que la historia y el tiempo, antes de que Fukuyama llegara con aquello del fin de la historia, ya San Isidoro decía que la historia terminaba con esto, con la parusía, era el fin de la historia y punto. Fijaros que son 6. Fijaros, cuando visitéis una iglesia, sobre todo cuanto más antiguas mejor se ven ahí, en las cúpulas centrales, y fijaros en los plementos. Los plementos son, por decirlo así, los bajos de las cúpulas, ¿vale? Normalmente son 7. No son 5 ni 12, no, son 7. Y eso tiene un valor simbólico. Lo que quiere decir es que son lo que nos refleja el séptimo día, que es el que se abre, el séptimo tiempo que se abre después de la parusía de Jesús. Después del sexto tiempo viene la séptima edad. ¿Pasamos? Bueno, vamos por la Edad Media, que es a lo que hemos venido a hablar. Este señor alemán, Christopher Keller, fue el que acuñó el concepto tal como lo conocemos, Edad Media, y su designación cronológica más o menos tal como la conocemos. Él dijo, la Edad Media empieza cuando Constantino se lleva la capitalidad de Roma y se la lleva a Constantinopla. Y termina la Edad Media cuando Constantinopla deja de ser Constantinopla y se convierte en Estambul porque la han tomado los otomanos en 1453. Y él define cronológicamente esa etapa. Y a partir de ahí, moviendo un poco más arriba, moviendo un poco más abajo, esa es la definición de Edad Media que existe. Luego veremos que hay algunas variables, si quieres darle por favor. Veremos que hay algunas variables. Esto que vemos aquí es la bandera de los paleólogos, una de las dinastías bizantinas. Keller lo que dice es, la Edad Media existe mientras existe lo que los bizantinos llamaban la segunda Roma. Es decir, Roma cae, nosotros somos la segunda Roma. Los paleólogos tenían, y bueno, los paleólogos y en general los bizantinos tuvieron un poder territorial muy importante. Ellos eran el Imperio Romano de Oriente, de hecho, y asimismo se llamaban y se consideraban romanos.
Si los hubiéramos dicho que eran bizantinos no nos hubieran entendido nada, no hubieran sabido nada de lo que estábamos diciendo. ¿Qué puede ser? Y efectivamente es Constantino el que cuando se lleva la capitalidad desde Roma hasta la pequeña aldea de Bizancio que se convierte en Constantinopla, es él el que determina ese cambio. Pero ojo, las cosas no cambian de capitalidad porque sí. Si la capitalidad del Imperio Romano se desplaza hacia el este, es sencillamente porque prácticamente todo el gran flujo económico, comercial, de todo tipo de intercambios, se había desplazado también hacia el este, en ese flujo que se llama Rin-Danubio. Toda la parte occidental, lo que nos concierne también a nosotros, estaba hecha polvo desde hacía bastante tiempo. Se puede decir que prácticamente desde el reinado, el imperio de Trajano, una vez que ya el imperio alcanza su máxima expansión, y cuesta muchísimo trabajo mantener las fronteras, y cuesta muchísimo trabajo conseguir esclavos, el occidente empieza a pasarlo francamente mal. ¿Le damos? Esta es una imagen tópica de la caída de Constantinopla. Y efectivamente, vamos a empezar. Mi edad. ¿Pero qué edad? ¿Pero de qué edad estamos hablando? Vamos a ver. Hemos visto que los antiguos hablaban de edades de plata, de bronce, de hierro y de lo que sea. Hemos visto que San Isidoro hace el tiempo, lo divide en 6 etapas, al término de la cual viene el fin de la historia y la eternidad. Pero ¿nosotros por qué vamos a hacer eso? ¿Nosotros por qué tenemos que aceptar esas divisiones históricas? ¿Hay alguna razón que lo justifique? Bueno, hay una razón puramente docente, si quieres, ¿no? La organización de departamentos, el que la historia es muy larga y por algún lado tienes que trocearla, no sé, algo así. Pero ¿realmente tiene alguna explicación eso? De hecho, entre historiadores es, y ha sido durante tiempo, una disputa típica. Oye, ¿por qué cogemos estas divisiones convencionales y las seguimos enseñando? ¿Por qué no cambiamos las cosas? Un ejemplo típico de cambio de las cosas es el que proponían los historiadores de corte marxista, cuando decían, no, o sea, déjate de historias, o sea, que vamos a empezar hablando de la caída de Bizancio, de tal, no, nosotros tenemos que hablar de cómo cambian las relaciones de producción, las relaciones sociales, en el momento en que las relaciones sociales cambian y con ellas los modos de producción, cambian los sistemas. Y por eso hablan de esclavismo, feudalismo, etcétera, y no hablan de todas estas cosas que hemos visto antes. Y tampoco hablan de historia antigua, medieval, moderna, como lo hacemos. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué edad? ¿Le das un momentito? Porque, claro, nos encontramos aquí con una cosa muy chocante. Nosotros, desde nuestro rincón del Mediterráneo occidental, decimos, la historia antigua, perfecta, empieza con las primeras civilizaciones mesopotámicas, cae cuando Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro, rey de los Hérulos, en 476. A partir de ahí pasamos a una Edad Media, que acaba en 1453, con la toma de Constantinopla. Se abre una Edad Moderna que termina con la toma de la Bastilla, en 1789. Y dices, pues sí que has hecho tú el mundo pequeño, pero pequeño. Es cierto que América, hasta el descubrimiento, el encuentro, el encontronazo, como queramos llamarlo, está fuera del plano general, pero el viejo mundo conocido era gigantesco, incluso en estas épocas. Mesopotamia, aunque está teóricamente retirado, sigue estando dentro de nuestro espacio, del gran espacio mediterráneo amplio que llega desde Mesopotamia hasta Portugal. No vemos más allá de nuestras narices. Nos quedamos en nuestro espacio, troceamos la historia convencionalmente y nos quedamos tan a gusto. Ni media. Esas transiciones de 1000 años. Edad media, cuando se acuña el término, lo que quiere decir es que es una edad mediocre, es una edad de ni fu ni fa, no vale para nada. Es una cosa que está ahí en medio y ya está. Y entonces ocurre como cuando se estudia historia antigua, sobre todo historia de Mesopotamia, y te llega alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando, un profesor, y te dice, y entre la segunda y la tercera dinastía de Uruk hubo una transición de 700 años, y pues, toma, transición, ¿no? O sea, transición quiere decir, no tengo ni idea, no sé lo que ha pasado ahí, y como no lo sé, le llamo transición, o le llamo periodo intermedio, como en el caso egipcio, cosas por el estilo. Y nos quedamos tan a gusto, veamos.
Esto que vemos aquí, los que conozcáis Roma lo conoceréis. Esto es Porta Pía. La Porta Pía la hizo en su momento el pobre Claudio, y esta es la típica imagen de Porta Pía hecha un asco, ¿no? Esto es un grabado de Piranesi. La gente miraba a las ruinas de la antigüedad y decía, ¡qué horror! ¿Cómo hemos permitido que se nos cayera toda esa magnificencia y toda esa gloria, y esté toda llena de hierbajos y hecha una desgracia ahí en medio? ¿Veamos? Perdona, ahora vengo con este señor. Ahora vengo con este señor, que tiene una explicación súper sencilla y además pertinente. Fijaros en una cosa curiosa, cuando hablamos de la destrucción de los monumentos de la Roma clásica, todo el mundo piensa en la Porta Pía y sus hierbajos, o piensa en el Coliseo y en que se caía a trozos, o en el Teatro Marcelo lleno de ropa tendida de señores que vivían por allí y tal. No, no. El peor destrozo, uno de los destrozos más terribles de la arquitectura de la Roma clásica, no se hizo en la Edad Media, se hizo en pleno siglo XVII, y lo hizo un papa encantador, el Papa Urbano VII. El Papa Urbano VII pertenecía a una familia romana potentísima, la familia Barberini. Si alguna vez vais a Roma, fijaros bien en los monumentos, y cuando veáis abejas, sobre todo en grupos de 3, son monumentos hechos por Urbano VII, porque era el emblema de la familia Barberini, era, se nos han adelantado estos, el emblema de la familia Barberini eran las 3 abejas juntas. Lo que hizo el Papa Barberini fue coger por dentro la cúpula del Panteón de Agripa, quitarle todo el bronce y llevárselo al Vaticano para construir el baldaquino. Así que cuando veis el baldaquino de San Pedro, sepáis que está construido con el bronce que recubría la cúpula interna del Panteón de Agripa, y que permaneció en su sitio desde que lo hizo Agripa hasta que llegó el Papa Urbano VII. Por eso los romanos decían, lo que no hicieron los bárbaros, lo hizo Barberini, haciendo un juego de palabras. Volvemos a este caballero creo que lo conocéis, ¿no? Algunos sí, Jiménez de Parga, ¿no? Jiménez de Parga fue presidente del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2004. Es andaluz y tenía lo que podríamos llamar un problema con el concepto de comunidades históricas. Y entonces hay un día el hombre enfadadísimo, decía, ¿qué histórica estas comunidades? Esta comunidad histórica es la mía, que cuando esas comunidades históricas no sabían lo que era bañarse, ni siquiera los fines de semana, en Andalucía había unas fuentes que mandaban agua, en fin, y se quedaba el hombre tan a gusto. Es cierto que de un presidente del Tribunal Constitucional no cabe esperar ese género de declaraciones, no son muy pertinentes y que también son muy matizables, pero curiosamente apunta a algo que sí quiero comentar aquí. Cuando hablamos de Edad Media, ¿de qué Edad Media estamos hablando? Vamos a ver, ¿estamos hablando de Al-Ándalus? ¿O estamos hablando de lo que ocurría en París en el siglo VIII? Es que no hay color. Es curioso ver, por ejemplo, que una de las visiones de la Edad Media occidental más conocidas y más admiradas durante muchos años ha sido la de Henri Pirenne, que era belga, y que decía que en el siglo VIII se gestó una catástrofe, un hecatombe horrible, porque se cortaron las comunicaciones del Mediterráneo como consecuencia del avance de los árabes. Y claro, tú miras a Henri Pirenne, allí en Bélgica le dices, para ti, la catástrofe para ti, aquí abajo de catástrofe nada. Porque cuando vosotros allí a lo mejor no recibíais nada, nosotros aquí lo recibíamos todo. Y lo que no podía llegar a lo mejor perfectamente por mar, nos llegaba a través de caravanas por tierra. Y hemos tenido viajeros en la Edad Media de nuestra península que son conocidos hoy en día en el mundo árabe con verdadera admiración. O sea, en el mundo árabe hoy en día se sigue diciendo viajas más que Ibn Batuta, que era un señor de Tudela, Navarra. ¿Bien? Son navarros. Pasamos de... quitamos la cara llamando Jiménez de Parga, que lo tenemos muy visto. ¿Qué Edad Media estamos diciendo? Fijaros en esto. Los emblemas no son muy conocidos, con lo cual es el Imperio Mongol. El Imperio Mongol, 33 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Británico, en su máxima expansión, se quedó un poquito por debajo, 31 millones. ¿Volvemos? El de Felipe II, donde no se ponía el sol, no pongo la bandera bicolor porque no se estilaba en la época, era este el pabellón que se utilizaba, la Cruz de San Andrés, 30 millones de kilómetros cuadrados, un poquito por debajo de los ingleses. ¿Seguimos? Nuestros queridos romanos, que todo lo podían y que eran la bomba, dominaban esto.
6,5 millones de kilómetros cuadrados. Entended que las cifras no son totalmente redondas ni totalmente atinadas. En estas cosas siempre hay algunas, pero vamos, básicamente el bulto es ese. ¿Pasamos un poquito? Vamos. Pongo lo del Imperio Mongol porque ¿habéis leído alguno de los que estáis aquí un libro que se llama Europa ante el espejo, de Josep Fontana? ¿Y qué hacéis? Que no estáis en casa leyéndolo. A ver, en serio, si tenéis oportunidad, por favor, leedlo. Es un libro, aparte del profesor Fontana, es uno de los grandísimos historiadores de nuestro siglo. Es un libro amenísimo y que además te pone delante de una imagen muy incómoda. Que no te creas el ombligo del mundo, que no sabes nada, sabes muy poco. Y en Europa Occidental y en Europa Central se sabe muy poco del mundo de las estepas y de los movimientos que los mundos de las estepas hicieron hacia el norte, el sur, el este y el oeste. El Imperio Mongol llegó a dominar desde el Pacífico hasta el Mar Negro. Es una extensión gigantesca. Y se puede decir, bueno, pero no duró mucho. No, nada, fueron 3 siglos de nada, ya ves tú, 3 siglos de nada. O sea, pensemos en el imperio nuestro que no se ponía el sol y vamos a hacer la comparación. Perfecto. ¿Sabéis que la palabra rusa, que hoy en día sirve para designar el dinero, yengi, es de origen mongol? Y que hay un montón de palabras rusas que están ligadas a la administración y al comercio, que son de origen mongol. Porque los mongoles, además de hacer unos martirios horrorosos, unas tomas de las ciudades espantosas, practicaban el terror, la estrategia del terror, para lograr el sometimiento de todos los demás. A una ciudad la ponían, como no quieran, la desaparecían del mapa directamente para que las siguientes 15 ciudades se rindieran y punto, ¿no? A eso se dedicaban los mongoles en su conquista. Sin embargo, como administradores eran unos tipos bastante inteligentes. Les gustaba garantizar el flujo económico porque a ellos les gustaba recibir el yengi, el dinerito. A ellos no les gustaba que les dieran grano ni cosas por el estilo. Les gustaba el metal. Y durante 3 siglos fueron capaces de aunar una administración bastante sensata y bastante inteligente. Ya os digo, ha dejado rastro incluso en el vocabulario corriente de los rusos. Así que, ¿qué edad media estamos diciendo? ¿La de Al-Ándalus? ¿La de los mongoles? ¿De qué edad media hablamos cuando hablamos de esa edad media oscura y horrible y espantosa? Pero más aún, ¿de qué antigüedad griega y romana estamos hablando? Cuando la gente dice, aquellos sí que eran unas épocas, una cultura, una ciencia, una técnica, y dices, vamos a parar esto un momento, que esto tampoco es así. De entrada, Grecia y Roma no son lo mismo. Tenemos la costumbre de agruparlos, es decir, la antigüedad greco-latina. Pues va a ser que no. Eran muy diferentes en muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Esto que vemos aquí son inventos griegos que se desarrollaron sobre todo en la etapa helenística, la posterior a Alejandro Magno. Ellos conocían el movimiento de vapor. Podrían haber hecho máquinas. No las hicieron. Cuando las hacían pequeños autómatas, o autómatas grandes, pero en cualquier caso autómatas, para diversión de las cortes de los reyes helenísticos. ¿Seguimos? La medicina griega, que no nos toque. Que no nos toque. La verdad es que la medicina occidental ha sido un campo horroroso hasta que se descubrió la patogénesis, así de verdad, y la higiene. Un campo horroroso. ¿Seguimos? Ahora, sin embargo, para esto estuvieron listísimos. Esto que vemos aquí es un invento genuino griego. Se llama el tornillo de Arquímedes y sirve para drenar el agua de lugares que están situados bajo el suelo, o sea, las minas. Es muy importante mantener las minas secas, no precisamente por si los mineros parecen piedras lesas, no, es que lo que es importante es mantener las vecas bien visibles y fáciles de obtener. El tornillo de Arquímedes fue uno de los poquísimos inventos de los griegos que no solamente tuvo una aplicación práctica, sino que además tuvo una profusísima aplicación práctica. ¿Y por qué? Pues aquí está la respuesta. Esto que vemos aquí es Rodas. Es una ruina de Rodas, del lugar donde se encontraba el mercado de los esclavos. Rodas es uno de los lugares más ignominiosos de la historia del mundo europeo. Todas las grandes llegadas de esclavos traídos de cualquier sitio confluían aquí, donde se les tenía como animales, se les subastaba como ganado
y desde ahí salían a sus distintos lugares de trabajo. Los más guapos, a ser capricho. Los que eran más inteligentes, pues a que enseñaran al niño, porque los pedagogos normalmente eran esclavos en el mundo romano. Los que eran más fuertes, a las minas. La minería es el principal soporte económico del Imperio Romano junto con la agricultura. Ahí tenemos un ejemplo, lo que hoy en día nos encanta, que son las médulas, es el paisaje que vemos ahí, las médulas del Bierzo. Es un paisaje muy bonito, pero está causado por una enorme falla ecológica. Para obtener el oro de estos lugares, porque esto era lugar aurífero, se hacía con una técnica que se llama ruina montium, la destrucción del monte. Lo que quiere decir que con agua se cargaban el monte para sacar las vetas. Las condiciones de trabajo en las minas eran espantosas. Si habéis visto o leído la novela de Espartaco, la Howard Fast, o cualquiera de las películas de Espartaco, es muy llamativa porque es una de las primeras visiones que se le dan al público en general sobre lo espantosa que era la vida para la inmensa mayoría de la gente que vivía en esa etapa arcadia feliz greco-romana. Todo se construía sobre esclavos, miles de esclavos. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Y nos dicen, bueno, sí, de acuerdo, si Grecia y Roma seguro que tenían sus datos. Pero ojo, fíjate qué diario más estupendo nos hicieron los romanos. Una verdadera maravilla. Oye, y fue caer Roma y el diario romano desaparece, o casi desaparece, o apenas se mantiene, porque eran unos bárbaros, esta gente medieval, y no mantenían nada. Entonces, cuando oyes eso, dices, las vías son para ir a algún sitio. Es decir, si no hay relación económica entre un punto y otro punto, tú no pones nada, porque eso de los aeropuertos sin aviones es un invento moderno, es que en la época no existía, ¿no? Mantener además un diario romano era muy complicado. La gente cuando piensa en diario dice que bien, la gente llegaba desde, yo qué sé, Astúrica Augusta, llegaba hasta París, y tenían además un sistema de postas maravilloso y tal. Bueno, sí, claro, pero es que estas vías no estaban para hacer turismo, la gente no hacía turismo. Las vías las abría el ejército. Y el ejército, cuando abría las vías, abría otras cosas. Y dejaba sangre y destrucción por donde iba. Y después iban los publicanos, que eran los contratistas. Eso del contrato de la externalización de servicios y tal se conocía perfectamente en Roma. Roma funcionaba así, como esto que se llama ahora PPP, el Public-Private Partnership, funcionaba así. El diario existía porque tenía un sentido económico y tenía un sentido militar. Una vez que ese sentido económico y militar desaparece, no tiene ningún sentido mantener el diario, salvo donde sí se mantiene. En Cataluña, partes del diario se mantuvieron. En mi Madrid, una parte muy sustancial del diario se mantuvo, la famosa calzada romana que atraviesa nuestra sierra y que hoy en día sigue existiendo. Pero este enorme diario ya no tiene ningún sentido una vez que desaparecen esas necesidades de conectar puntos entre sí. ¿Veamos? Y dicen, ¿y qué burros eran los medievales que no hicieron nada bueno? Porque nunca hicieron nada bueno los medievales. Y dicen, pues no señor, hicieron unas cosas que vestían muy poco pero eran muy prácticas. Fijaros, eso que vemos ahí es la collera. La collera es lo que permite uncir a un caballo, a un mulo, a un arado y tirar de él. Y diríamos nosotros, qué tontería, ¿no? De tontería nada. Tirar de un arado sin una collera es imposible para un caballo o para una mula. Y tienes que emplear animales como vacas o bueyes en tirar de los arados si no hay una collera. Y eso significa que animales que en principio tienen mucho mejor valor económico cuando lo que haces es explotar sus productos secundarios, me refiero sobre todo a la leche en el caso de las vacas y tal, pues los estás dedicando a tirar del arado y les estás dando mala vida y te van a dar menos productos secundarios de los que te deberían dar. Así que la collera efectivamente fue un avance. La herradura, los romanos no usaban la herradura. La herradura es un invento medieval. Curiosamente, ¿cómo se llama? Ay, por Dios. Los estribos para montar a caballo,
que son utilísimos para montar, para bajar del caballo y para mantenerse en el caballo durante jornadas más o menos largas, es un invento que viene de las estepas. Tampoco se conocía en el mundo romano. Una cosa importantísima, los molinos, tanto los de viento como los hidráulicos, los dos son inventos romanos, perdonad, medievales. Y ya el colmo, esto que vemos aquí, el arado de vertedera. En el mundo romano se empleaba el viejo arado romano, muchas veces incluso de madera. Los suelos se pueden trabajar bastante bien con un arado romano. Pero en los territorios más húmedos y de suelos más pesados, el arado romano no vale de nada. Es como intentar arar con una tijera, no sirve absolutamente de nada. Necesitaban otra cosa. Y se las compusieron para inventar el arado de vertedera, que es lo que permite arar ni más ni menos que la gran superficie de riquísima tierra de loes, que se extiende desde el Elba hasta bien metidos, casi llegando hasta los Urales. No somos conscientes del valor económico medieval de todo ese territorio lleno de trigo y del comercio del Báltico y del Mar del Norte por toda la zona, y de la pujanza y la riqueza de ese comercio. ¿Qué Mediterráneo? Que me queda media, estamos diciendo, la de Ibn Jaldún. Ibn Jaldún es el primer historiador digno de ese nombre. Normalmente decimos que Heródoto fue el padre de la historia, ¿no? Es una cosa que se suele decir porque sí. Y es cierto que Heródoto contribuyó a eliminar un montón de leyendas que corrían y que venían sobre todo a través de los viajeros, pero Heródoto era un hombre bastante crédulo. Y en sus libros hay unas cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Desde las yeguas de Iberia que se quedaban preñadas porque ponían los cuartos traseros mirando al viento y cosas por el estilo. Esto a Ibn Jaldún no le hubiera pasado nunca, era un tipo tremendamente inquisitivo. Y además, el primer historiador que escribe claramente que las condiciones sociales y económicas son lo que fundamenta la vida de los sitios. Que no son los reyes, que no son las leyendas, que no son las creencias religiosas, que es la vida social y la vida económica la que hace que la historia sea como es. Tiene un libro maravilloso. No creo que como con el de Josep Fontana, porque es un libro bastante más complicado de leer, un poco así de gordo y además cuesta una pasta, pero francamente interesante. Y hablamos de la Edad Media y decimos, llega la modernidad, llega el Renacimiento. Y decimos nosotros, ¿pero qué modernidad? ¿Pero qué Renacimiento? Esto es el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, el martillo de brujas o de espíritus malignos, es un invento del siglo XVI. Es un invento de la época del Renacimiento. Y es un manual para cazar brujas. Y que se lee un alfiler en tal parte y si chilla de tal manera, bruja es, a la hoguera con ella. Esto es un invento del Renacimiento. ¿Seguimos? Y aquí tenemos otro invento del Renacimiento. Cuidado, con un matiz. Esta es la Inquisición. Yo no sé por qué la gente cuando habla de Inquisición habla de la Inquisición medieval. Es cierto que el origen de la Inquisición papal, es medieval. Además, aquí en Cataluña de eso sabéis algo, a través de Urgell. Pero, aunque la Inquisición papal, la de Santo Domingo de Guzmán, etcétera, la cruzada contra los albigenses, es un invento medieval, la Gran Inquisición, la que despierta todas las peores fantasías, la que hace los chistes de Monty Python que nadie esperaba, la Inquisición española, esa es la Inquisición española. La Inquisición española es del siglo XV, plena época medieval. Poco anterior en Castilla, un poco posterior en Aragón, pero vamos, a partir del decenio de 1460, la maquinaria inquisitorial empieza a ponerse en marcha. Y es curioso porque esa maquinaria inquisitorial tiene muy poco que ver con la religión y tiene mucho que ver con el deseo de poner poder en los monarcas. La Inquisición era la única institución que funcionaba en Castilla y en Aragón. La única que no conocía fronteras y la única en la que Fernando o Isabel y quienes le sucedieron después podían meter mano por todas partes. La Inquisición era un invento monárquico y en el caso nuestro la Inquisición es un invento del Renacimiento. Bueno, ya con esto termino. Había traído una frase para leeros
Sobre todo voy a ver si soy capaz de abrir este trasto. Bien. Yo escogí como optativa en la carrera Historia de la Corona de Aragón porque le impartía en mi universidad un grandísimo medievalista, José Luis Martín. El pobrecillo murió justo el año en que iba a dar mi clase. Nunca pude tenerlo, pero me gusta mucho lo que escribe, me gusta mucho el sentido común con el que trata las cosas. Y cuando habla de la Edad Media, él era medievalista, decía: hay que romper el tópico de esa Edad Media como época oscura e ignorante, que todo el mundo desprecia y todos utilizan al servicio de sus ideas. Y esto es importante porque es cierto que nadie sabe muy bien, al menos generalmente no se sabe muy bien qué era la Edad Media, pero todo el mundo la utiliza, o bien para denostarla, o bien para ponerla como una época perfecta. La Edad Media es la etapa en la que surgen nuestros idiomas romances. Es la etapa en la que surgen las primeras manifestaciones nacionales, al margen de lo que había sido el Imperio Romano. Y la Edad Media es una referencia permanente, a veces muy clara y a veces no tanto, a veces hay que buscar entre líneas en muchos discursos políticos. Es una cosa muy curiosa. Para terminar, esto que veis aquí es una película de Jean Renoir, se llama Esta tierra es mía. Ahí están los protagonistas, trabajan estupendamente. Charles Laughton hace aquí un papelón. La historia es simple. Los nazis ocupan un pueblo. Ellos son maestros, Maureen O'Hara y Charles Laughton. Y entonces deciden decirles a los niños que tienen que romper los libros de historia por determinadas páginas. Abra usted el libro de historia página tal y de tal a tal página la arranca y la rompe. Es curioso que la historia, que es eso, que no vale absolutamente para nada, si no haces la prueba, llegas, bueno, no lo sé, llegas a casa y decís: oye, que quiero estudiar historia, y ya verás lo que os dicen vuestros padres, ¿no? Lo mismo que me dijeron a mí, eso no vale para nada. La historia es eso que no vale para nada, pero es eso de lo que todo el mundo se apropia. Y es eso que los regímenes autoritarios tocan en primer lugar, siempre. Y a veces incluso los regímenes que no son autoritarios también lo tocan en primer lugar, porque saben que la historia tiene un poder evocador gigantesco. La historia es lo que recoge nuestra memoria colectiva. Una memoria que puede ser auténtica o no, como esos recuerdos que los malos psicólogos meten en la cabeza de sus pacientes. Hay que andarse con mucho ojo porque los seres humanos no somos pura racionalidad, seríamos aburridísimos si fuéramos pura racionalidad. Tenemos una serie de elementos irracionales, el amor por otras personas, los sentimientos de pertenencia, que son muy fuertes. Y esto se sabe perfectamente. Por eso la historia es una de las primeras cosas a las que se va siempre cuando tú quieres convencer a alguien de que haga una determinada cosa. ¿Pasamos? Por último, termino con una viñeta magnífica del Peric. Dice: no lo entiendo, en la clase de matemáticas yo me lo creo todo. Dice: bueno, pues me exigen la demostración. Dice: en cambio en la de historia, lo que me exigen es solo que me lo crea. Con esto terminamos. El juicio crítico es absolutamente fundamental para todo, como os decía al arranque. En la historia también. La historia es fundamentalmente un método de análisis para el conocimiento del pasado. Ese método de análisis es muy bueno, además, para ayudarnos a conocer y analizar nuestro propio presente. Y con suerte, a lo mejor, sacamos una buena idea para el futuro. Pero la historia no es una certificadora. Estoy harta y aburrida de oír cosas como científicamente probado, ¿verdad? Cuando te quieren vender una crema para de esas que hacen milagros, te quitan las hojas, esto está científicamente demostrado. Y luego cuando te quieren vender algunas motos te dicen: la historia dice que eso no es verdad. No, la historia no va por ahí certificando ni poniendo sellos de autenticidad. Y los historiadores no nos dedicamos a eso. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora turno de preguntas, si queréis hacer Yo alguna. quiero decir una cosa. Por supuesto. Quiero corroborar, bueno, en otro nivel, una cosa que has dicho, y es que yo he trabajado con libros de escuela, Sí. desde críos pequeños hasta adolescentes y tal, y les siguen contando, o sea, llegas al capítulo de medieval, de historia medieval,
Y la época medieval es en la que la sociedad se divide en 3 estamentos, o sea, surgen los 3 estamentos y todo es horroroso y la gente se muere de peste y vámonos para el siguiente capítulo y ya está, y dices, vale. Pero quiero decir que eso está en el programa y te lo imponen. Es una cosa increíble, eso que dices. Yo, hace mucho tiempo que yo no veo un libro de los que ahora mismo se utilizan en cono, que decimos en conocimiento del medio. No hace mucho tiempo que no los veo, he visto más de ciencias que de letras. Hay una cosa tremenda, cuando aprendemos historia, y pensad en cuando estudiabais historia en el colegio, en el instituto y demás, las llaves y las clasificaciones. Etapa tal, fase cual, una bolita, 2 bolitas, 3 bolitas y 3 llaves. Eso es horrible. A lo mejor no hay otra forma de enseñar historias, no lo sé, yo no soy profesora de historia, probablemente no la hay, pero eso es horrible. Y ya cuando encima la clasificación, la bolita, la llave, la fase 1, la fase 3 y la transición de 1000 años me la estás haciendo con la vieja cantinela de la sociedad estamental de los 3 órdenes, eso es como para suicidarse. De todas maneras, yo no sé si, y esta es la pregunta que te quería hacer, no puede tener que ver con que la visión de la época medieval, pues fíjate que tu charla, por ejemplo, se llamaba la Edad Media y ya todo el mundo entiende que es la Edad Media en un trozo de Europa, o sea, eso ya ni siquiera hace falta ponerlo, no estamos hablando de la Edad Media en el resto de Europa, en Asia, en África, etcétera. Se supone que es ese periodo en un trozo pequeño de Europa. Y no puede ser, pregunto, que la visión que tenemos de eso que llamamos Edad Media como si fuera universal está impuesta por unos determinados países, y te lo digo porque una cosa que tú has nombrado pero que a mí me gusta mucho insistir, la Edad Media en la península ibérica es un prodigio. Yo recomiendo siempre que se lea el libro de Vernet, Lo que Europa debe al Islam, él dice de España, creo que por asuntos comerciales, que es de Al-Ándalus, ¿no? Pero es decir, para que se sepa por dónde entró esa cosa que se decía, ¿no? Y que es un poco verdad, cuando en Europa andaban comiéndose las patas de pollo con las manos, aquí ya nos habían enseñado a comer con tenedor y cuchillo, y a poner mantel, y a peinarnos, y a vestirnos, y a lavarnos las manos. Entonces, me parece que eso puede ser eso, que sea una visión muy... O sea, que esa lectura de la historia venga de, básicamente, lo que ahora es Francia y Alemania. Efectivamente, la visión franco-alemana, y sobre todo la francesa, además en nosotros ha sido influyentísima. Es curioso, la historiografía inglesa es bastante más despejada, y yo creo que tiene bastante mejor fundamento y bastante mejor fuste. Pero es cierto que los franceses, los alemanes también, pero los franceses han influido muchísimo. Y ellos han glorificado siempre enormemente todo lo que estaba en el entorno del año 1000. Además han tenido durante una generación un conjunto de historiadores estrella que estaban en todas partes, en televisión, en radio. De hecho, aquí hay gente que conoce la Edad Media muchas veces más por Jacques Le Goff que por nuestros medievalistas. Es una cosa muy, muy curiosa, pero es así. Puede ser que haya mucho de eso, pero yo creo que también lo que hay es dificultad. Dificultad porque intenta estudiar en cualquier universidad de España, me da lo mismo donde sea, intenta estudiar algo de Mongolia, del Imperio Mongol. Ya te digo que no va a ser posible. Es decir, el propio conocimiento que nosotros tenemos aquí está muy necesitado desde la academia, desde la universidad, de ampliar conocimiento y expandir conocimiento. Es mucho más sencillo, por ejemplo, hacerlo en las universidades británicas. Se nota que admiro mucho, ¿no?, la forma de hacer historia de los ingleses. Lo vamos a hacer. Es mucho más abierta y mucho más clara, mucho menos chauvinista, mucho menos centrada en el eje del Rin, que es el caso de Francia y Alemania. Y por lo que respecta a nosotros, es bueno que recordemos al Al-Ándalus, es bueno que se recuerden las contribuciones de Al-Ándalus, pero también todo con una cierta medida. Al-Ándalus no fue tampoco un espacio ideal, un espacio perfecto de convivencia, ni un espacio en el que todo funcionara estupendamente. Al-Ándalus tuvo algunos momentos francamente estelares, pero jolito Al-Ándalus también a veces, jolito en Al-Ándalus. Sí, yo es que, a ver, yo llevo tiempo investigando por mi cuenta en temas de ciencia de la salud, que me interesan, y pasé unos años por las aulas de filosofía aquí en la universidad, sin terminar la carrera.
la verdad es que lamenté lo que dices tú, que solo se enseñan determinados autores y no todos. Cuando la universidad, cuando se crearon las universidades, era para un conocimiento universal, evidentemente te llevaría años, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, todos nacemos en un lugar, en un entorno, y esto condiciona. Y esto te lleva a tener tú y a que te enseñen una visión del mundo etnocéntrica. La tuya es la mejor o solo te enseñan, como dices tú, en caso de la Edad Media, la de Europa. No te explican la de China o la de África o la de América, cuando América en esa época tenías en América Central, en México, aztecas, toltecas, olmecas, que desde aquí se da una visión despreciativa, como si no fuera nada. Yo siempre voy, por ejemplo, a por qué de esto. Evidentemente es mucho más simple explicar todo así. Pero yo no he estado en China ni en Japón. Tampoco he leído mucho de cómo se ve el mundo desde allí. Pero aquí tendemos, no sé si allí tienen una visión más global, más holística. Aquí hemos tendido siempre a categorizar, ¿no? Ya lo hizo Linneo con la botánica, y se hace con filosofía, y se hace con historia, y se hace con medicina, y se hace con todo. Es decir, hay en otras culturas una visión más global de las cosas. Es una visión occidental. Al final me voy a Michel Foucault. Sí. Al final yo me gusta Michel Foucault. Al final es cómo se explican las cosas, cómo se interpretan y qué verdades se quieren imponer. A mí me parece, pero esto matizable, yo creo que se está mejorando. Es decir, realmente en los últimos años, sobre todo la última generación, yo creo que las cosas están cambiando para bien. Si tuviéramos universidades más capaces, mejor dotadas y con mejores medios, podríamos ver unos resultados muy diferentes a los que estamos viendo ahora mismo. Yo creo que también somos prisioneros de nuestros propios problemas económicos. ¿Qué es lo que pasa en otros lugares? Yo conozco un poco más lo que pasa en India y a mí me hacen los pelos de punta. Directamente, o sea, no tengo palabras. En India se está produciendo desde hace ya tiempo unos movimientos muy conservadores en Hindutva, que están relacionados con la visión más tradicional del brahmanismo, y hace unas cosas extrañísimas. Tal es como decir que determinados avances científicos, como puede ser la teoría general de la relatividad, eso a ellos no les asombra para nada, porque en sus Vedas eso ya se decía, con otras palabras, pero ya se decía. Entonces, lo suyo es que son el alfa y el omega, los Vedas, ¿no? Y todo eso es muy complejo. La situación de India a mí me resulta bastante fastidiada. En el caso de China, estoy convencida de algo, por lo poco que sé, y es que